En los laterales tenemos a las costillas y en la parte baja tenemos el esternón. Había acá una... Ese es el pie acá. El del pie del las costillas. Esternón de canino. Ya lo colectamos así porque como son piezas chiquitas no estarían así completas. Entonces vamos a ir explicando de una por una. Entonces, ¿cuál es la característica de una vértebra torácica? Y hemos visto, cuando estoy agarrado es el cuerpo de la vértebra y sobre eso están acá los pedículos, este lado de acá y este lado de acá, y se juntan formando un agujero. Este es el agujero vertebral. Y sobre este agujero vertebral se proyecta esta apófisis, que se llama apófisis espinosa. Y a los costados tenemos las apófisis transversas. Opuesto a la apófisis espinosa tenemos acá la cresta ventral, ¿no? Entonces son las partes que tiene la vértebra. El cuerpo tiene esta sección que es craneal porque es convexa y esta es cóncava que significa la caudal. Entonces nos pueden dar una vértebra que puede estar en cualquier posición, digamos así, o las de acá, pero nosotros sabemos cuál es su posición hacia craneal por esta característica. Y esta de acá es hacia caudal. Entonces, si juntamos dos vértebras, ya veo que esta es craneal y le pongo su otra craneal detrás, ¿no? Y así se van armonizando todas las vértebras. ¿Qué es el lugar, digamos, que une una vértebra con otra? ¿Mediante qué se unen? Eso ya hemos visto en las vértebras del cuello. ¿Qué une una vértebra con otra? El disco intervertebral. El disco intervertebral. Entonces acá hay un disco que une y forma la articulación entre vértebra y vértebra. Pero también la unión de dos vértebras forman acá un agujero. Es este de acá. ¿Cómo se llama ese agujero? Intervertebral. Entre vértebra y vértebra es intervertebral. ¿Ya ven? Facilito. Pero si lo separo, una vértebra de la otra, este es una media luna y este de acá es otra media luna. Pero cuando lo junto, se forma el agujero, tendiente a circular, ¿no? Pero si es de una, solamente este de acá se llama escotadura. Escotadura o arco. Entonces se juntan los dos arcos o las dos escotaduras y forman un agujero. ¿Qué pasa por el agujero vertebral? Por acá, ¿qué pasa? Por acá está la médula espinal. Entonces de la médula espinal, cuando encuentra un agujero, sale un nervio. Un nervio espinal está derivándose de la médula. Entonces ya sale el nervio y va a corresponder a la sección del tórax. ¿Qué hace este nervio? ¿Se queda ahí o se ramifica? Se ramifica, sale una rama, digamos que esto está en posición horizontal, porque es horizontal la columna, y hacia dorsal sale una rama dorsal. Entonces se va a llamar rama dorsal de este nervio espinal. Y va a haber otra rama ventral. ¿Qué objeto tiene esta rama dorsal y qué objeto tiene esta rama ventral? ¿Para qué van a servir? ¿A quién lo van a inervar? A los músculos epiaxiales y los hipoaxiales. Entonces, como esta apófisis transversa ya hemos definido igualito en cuello, a partir de la apófisis transversa, el paquete de músculos que están por encima se llama grupo de músculos
Epi, Epi. Por encima. lo he visto al revés. ¿Ya? Y estos que están de la apófisis transversa para abajo, Hipo. hipo. Decimos paquete, no estamos Mencionando. diciendo el nombre de ninguno, el paquete. Entonces, eso sucede en todas las vértebras torácicas. Si yo digo que esta, bueno, es una vértebra de vacuno, tiene 13 vértebras, por lo tanto se van a unir acá 13 costillas, una derecha y una izquierda. Entonces, ¿cuántos nervios espinales van a salir? 3. ¿Cuántos nervios espinales van a salir de ¿Cuántos? las costillas? 3. La costilla. ¿En qué sector nomás se agrega uno? Cervical. En la cervical nomás se agrega uno. O sea, ahí hay 7 Siete, vértebras, pero hay pero hay ocho. 8. A partir de la torácica para atrás es el mismo número de las vértebras. Entonces acá van a haber 13 pares de nervios espinales. Por decimos pares porque sale uno derecho y otro izquierdo. Cada uno derecho e izquierdo hace una rama dorsal y ventral. Ya, entonces es la importancia que nosotros podemos ver aquí en la osteología, ¿no? ¿Cómo se unen? Aquí estamos hablando ya de articulación de una vértebra con otra. Y la ubicación acá en el canal vertebral, que la sucesión de agujeros es el canal vertebral, está la médula y por acá sale el nervio espinal. Ya, entonces, ¿por dónde sale? Por el agujero intervertebral. ¿Cómo se forma un agujero? De dos escotaduras, de dos vértebras seguidas. Entonces también acá lo vamos a tratar de unir. No es su vértebra exacta, pero nos va a servir para ver lo siguiente. Miren estas depresiones que hay acá. Acá y acá. Estas depresiones se llaman facetas. Entonces esta faceta prácticamente lo forma un sector que está cerca a la parte craneal y la otra está cerca a la parte caudal. Ahí. Y en esta unión va a sentar una costilla. Pero ¿qué parte de la costilla? Va a sentar la cabeza de la costilla, o sea, este de acá. Este de acá entra ahí. ¿Ya? Y acá, en la apófisis transversa, tenemos otra parte lisa, que aquí va a unirse la otra sección de la costilla, que es este de acá, que se llama tubérculo. Entonces, a la faceta cae la cabeza y al tubérculo cae la apófisis transversa. Y así se va uniendo sucesivamente todas las costillas a las vértebras torácicas. Ya esta capa al lado derecho, esta capa al lado izquierdo. ¿Ya? Por ejemplo, acá está pintadito este de acá. Este es una faceta. Pero hablando específicamente, esa faceta que es craneal o caudal. Craneal. Recuerden que es el cuerpo. Craneal es cuando es Caudal. Entonces el caudal. cuando es cóncavo o convexo. Cóncavo. Cóncavo se llama hundido. Claro, pero Entonces es Este es convexa. convexo. Ya, Convexo es craneal. craneal. Entonces, esta faceta acá que no está pintada es craneal. Por esta forma. Convexa. Esta que es hundido es caudal. Entonces, esta también es Caudal. caudal. Entonces, es una faceta caudal de una vértebra torácica. Pero yo quiero saber si esta faceta está en el lado derecho o en el lado izquierdo. ¿Cómo lo hago? ¿O no se podrá? Sí. Simplemente lo pongo este acá, digo es craneal, la cabeza está para allá y lo veo que se está jalando para la izquierda, es izquierdo y caudal.
¿Ve? Entonces, fácil ubicarlo. ¿Se dieron cuenta? Entonces, a mí me va a servir de referencia una sección del hueso. Y principalmente es el cuerpo, por esta parte de acá. Convexo, craneal. Cóncavo, caudal. Ya, entonces, caudal es hundido, para que coincida ahí de la vértebra siguiente la unión. Ya, porque no pueden ir dos de esta forma, ¿no? Tampoco no armonizan, ¿no? Tienen que ir armonizando una con otra. Ya, entonces eso es en forma específica lo que es las vértebras torácicas. ¿Pero qué tienen de característico las vértebras torácicas? Esta apófisis desarrollada. Esta apófisis desarrollada, apófisis espinosa. Ya vamos a ver entonces en estas chiquitas de acá que son de canino. Tiene igualito todo lo que hemos explicado, pero en miniatura. De acuerdo al tamaño del canino, y se pueden unir una con otra prácticamente. A ver, este va a ir, no son su vértebra exacta, pero más o menos ahí se une. No son, lo he sacado de ahí de las que encontré a la mano, pero se armonizan así de esa forma. ¿Ya? Pero acá sí están unidas todas las vértebras torácicas. Es de un canino que se ha estudiado, se ha descarnado todo y ahí ha quedado el armazón óseo, con algunos músculos acá que se han resecado, y ya sirve esto como una muestra para que puedan comparar de una vértebra solita con su unión de las costillas. Las costillas son estas de acá. De acuerdo a la forma del hueso, ¿qué tipo es? Plano, largo, corto, irregular. Un plano predomina largo y ancho. Un largo, como su nombre lo indica, predomina la longitud. Un hueso corto, 3 dimensiones. Largo, ancho, altura. Y el irregular no tiene forma, así como este de acá. Entonces este Largo, longitud. es un hueso largo, ligeramente curvo. Entonces ya lo definimos. Entonces cuando decimos hueso largo, tiene que tener una parte proximal y una parte distal. Lo que está en medio es la diáfisis o cuerpo, ¿no? Hablando de las partes de un hueso. Entonces, ¿qué hay en esta parte proximal? Tenemos aquí la cabeza, esta parte media constreñida es el cuello, y el otro de acá es el tubérculo. Cabeza, cuello, tubérculo. Seguimos de aquí para acá, es el cuerpo. Entonces el cuerpo tiene acá una cara, que esta cara está mirando para afuera, todo esto de acá. Entonces va a ser la cara lateral, y la parte de acá va a ser la cara medial o interna. Entonces lateral o externa, interna o medial. Y también tiene este filo de acá, y acá otro filo que se llaman bordes. Entonces tiene cara y bordes. Cara lateral, medial, borde y borde. Entonces yo quiero saber cuál es el borde craneal y cuál es el caudal. Entonces hay una forma práctica de definirlo, siendo la cabeza de la costilla, lo que está en secuencia, sería borde craneal. Y si es el tubérculo, lo que está en secuencia es el borde caudal. Entonces ya lo ubicamos, los dos caras y bordes. Y en la parte baja
que es la parte final ósea de la costilla, se va a proyectar en algunas costillas con este de acá, que es el cartílago costal. Acá podemos ver, hasta acá hay hueso y este es cartílago. Entonces va a haber acá una unión de cartílago con costilla y lo tienen toditas las costillas. Y es un tipo de articulación del cartílago con la costilla. ¿Cómo se llama su nombre? Articulación condrocostal. Pues quieren al revés, costo-condral. Quiere decir de costilla con cartílago. Entonces, esas es las partes que tiene una costilla. Por su forma de las costillas y las especies ya van cambiando, que vamos a hacer el comparativo luego. Y también estas costillas podemos decir de qué lado son. Entonces ya sé que este es un borde craneal. Entonces yo más o menos lo ubico, que tenga una curvatura. Esto se va a la vértebra, esto se va al tubérculo, y si este es borde craneal, ¿para dónde está la cabeza? Hasta acá, para adelante. Entonces, si está en esa posición que yo describo, está con el orden de ¿qué brazo? Brazo derecho. Entonces yo digo que esta costilla es derecha. A ver, dime este de acá, ¿es derecha o izquierda? En ese caso está la cabeza del borde craneal, entonces sería también derecha. También es derecho. Ya, a ver, este de acá. Izquierda. Acá sería izquierda. Aunque no, también es derecha. Total, a ver. Es izquierda. Sí, derecha. A ver, vamos a corregir. Cabeza. O a verificar. Este es La cabeza. al borde. Este es borde Craneal. 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 Es Izquierda. izquierda. Al otro lado. Entonces la cabeza está para acá. Entonces le cae a este brazo. Claro. Está bien. Entonces si yo le doy la vuelta ya lo Es en pongo dirección de la para cabeza. Ajá. De la cabeza. a la dirección de mis brazos, ¿no? Entonces este es tubérculo, este es borde ¿Te craneal, das cuenta este? para adelante. Entonces está a la izquierda. Tiene que ir en medio. Izquierda. Ajá. ¿Ya? Y tiene la misma descripción estos de acá, estos chiquitos. Este ya lo vimos, este de acá, a ver, este de acá, cualquiera. Ese también. Este lado derecho sería. Derecho. Sí. ¿Ya? Y este que está pintadito de rojo, ¿qué cosa es? ¿Qué nombre? Tubérculo. Es tubérculo. Y de dónde está el cuello. ¿Ya? Entonces más acá atrás está el cuello y el otro la cabeza. ¿Ya? Estos son de canino. Ya, varios ahí de canino. Dale cada uno y me dicen que es derecha, izquierda. Toma. Esta. Este es. Es así. Este es derecho. Es así. Son las dos así. Son derechas. Derechos. Son derechas. Por la cabeza. Ya. Cabeza. Borde craneal. Ah, no. Borde craneal. Sí, este y acá. Por acá se nota más. Ah, ya. Sí. Como está muy Está redondo, ¿no? Ah, está Pero hay una más curvado. partecita más que Me tiene confunde un poco. el filo. Entonces este es derecho. Ajá. Derecho. Los derechos. A ver. Estás tomando contra otra mano. Derecho. A ver. Sí, ya veo. Hemos identificado hasta costillas. Y de acá nos toca el esternón, el que está en la parte baja. Entonces el esternón está formando la parte ventral del tórax. Parte ventral. Y está formado por pequeños huesecitos que se llaman esternebras.
Y a cada uno de estos está unido en el sector por cartílago. Entonces cartílagos van a unir un esternebra con otro. Entonces en el caso del canino tiene 8 esternebras. Entonces se describe que la primera esternebra de acá tiene un cartílago de proyección que se llama manubrio del esternón o manubrio de la primera esternebra. Y acá también tiene una proyección de cartílago que corresponde a la última esternebra. Generalmente este se llama apopsis sifoides. Apopsis sifoides. Entonces esto se presenta para todas las especies. De una a otra cambia solamente el número de esternebras. Por ejemplo, les dije, tiene este 8, el equino vacuno tiene 6. Pero ¿qué de característica vemos acá? Vemos acá que los cartílagos no llegan al esternón, se quedan por acá. Acá está su parte final de este. No llegan al esternón. Pero en cambio hay otras costillas que su cartílago se une al esternón. Pero no cae a la esternebra, sino al espacio entre vértebra o esternebra y esternebra, donde está el cartílago. Entonces van a llamarse las que se unen al esternón costillas verdaderas. Las que no se unen al esternón, pero se unen a la última costilla verdadera, estas se llaman costillas falsas. Y en caso del canino hay uno que no tiene unión hacia acá, tampoco a veces tiene cartílago. Entonces se llama costilla flotante. Flotante, falsa y verdadera. ¿Ya? Entonces, este que tiene 13 costillas, igual que el vacuno, pero acá tiene diferente número de esternebras. Simplemente esa diferencia. Pero vamos a contar cuántas se unen directamente al esternón. A ver, cuenten los cartílagos que se unen al esternón. ¿Cuántos cuentan? 8. 8, ¿qué fue la última fase? ¿Seguro? 9. 9. 9. Desde para abajo, ¿cuántos cuentan? 9. Hay 9. Este queda acá, ¿ve? Pero este corresponde a esta de acá. 1, 2, 3. 9 y 3, 12. ¿Y la última? 13. La flotante. Entonces el canino, ¿cuántas verdaderas tiene? 9. ¿Cuántas falsas? 3. 3. Y una flotante. ¿Ve? Entonces de esa forma se identifican las costillas verdaderas, falsas y flotantes. La única especie es el canino que tiene flotantes, el resto no. Estos cartílagos que se unen, que se llama imbricación, cuando se une un cartílago al siguiente y ese al otro y ese al otro, todo este conjunto de cartílagos se llama arco costal. Arco costal. Está bien la noticia. Oye, ¿de quién es el gordo? Está mala la información. ¿Ya? Entonces, ahí podemos definir cuáles son la unión de costillas verdaderas, falsas, y solamente en el caso del canino la Flotante. flotante. ¿Entendido hasta acá? Ya. Entonces ahora vamos a hacer la explicación en macro, en grande. A ver, 2 alumnos me traen los dos. La parte ósea de un vacuno y esta es la parte ósea de un equino. Ya ven, el tamaño casi semejante. Pero la diferencia está en el número de costillas. Este es vacuno, tiene 13 y este es equino, tiene 18. Pero aparentemente parece que puede ser del mismo tamaño, ¿no es cierto? Entonces va a haber una diferencia. ¿En qué lo diferencian para que este tenga 13 y este 18? En cuanto a las costillas, más que todo.
En el tamaño En el ancho, ¿no? Son más anchos. Más anchos, claro. Y estos son más delgaditos, entonces están más cerca. Entonces por eso que este tiene más costillas que el otro. Pero viéndolo, el volumen puede ser igual. Entonces acá lo que nos interesa es lo que hemos explicado así en el chiquito, ¿no? Individual. Tenemos acá las apófisis espinosas y tenemos acá las apófisis transversas. Y esa es la unión de una costilla. Entonces yo puedo identificar aquí en la parte baja que va a ser la cabeza de la costilla, el cuello y el tubérculo que se une a la apófisis transversa. Entonces esa característica lo puedo notar en cualquier unión. Entonces las facetas van a comenzar desde este sector. Esta, digamos, es la primera vértebra torácica, ¿no? Entonces esta tiene que tener una faceta con la última cervical en la parte caudal para que ahí encaje la cabeza. Y de ahí el tubérculo ya se hace en la propia apófisis transversa y así sucesivamente se van armonizando. Ya, entonces, si nosotros vamos a ver acá si hay un agujerito, acá hay un agujero intervertebral. ¿Lo observan? Sí. Que pasa el palillo al otro lado. Entonces por acá se entiende que está saliendo ¿quién? Nervios espinales. ¿Nervio? Espinales. Sí, espinal. Va a dar una rama dorsal al grupo epi y una rama ventral al grupo hipo. Pero cuando es la rama dorsal se va al paquete muscular. Pero cuando agarra la rama ventral, que se convierte en el nombre de nervio intercostal, porque está de la apófisis transversa para abajo, la costilla también está de la apófisis transversa para abajo, el nervio rama ventral va a tomar el nombre de nervio intercostal. ¿Y qué dirección va a tomar? Va a tomar esta dirección. Entonces, ¿por qué borde está recorriendo? El borde caudal. Va a recorrer por el borde caudal de esta costilla. Este de acá sería el primer agujero intervertebral, este sería el Segundo. Entonces está recorriendo por la segunda costilla. Si por acá está saliendo otro nervio intervertebral y por acá recorre otro nervio intervertebral, rama ventral, ¿no es cierto? Es sinónimo. Entonces, ¿qué costilla sería esta? Sexta. Simplemente cuento de adelante para atrás. 1, 2, 3, 4, 6. Este sería el sexto nervio Intercostal. intercostal. Ya, entonces, en conclusión, los nervios van a recorrer por el borde caudal de cada Costilla. de cada costilla. Ya, sucede igualito en todas las especies, grandes o pequeñas. Si comparamos esta forma de costilla con esta de acá, que son las dos especies casi en volumen lo mismo, ¿qué podemos decir de diferencias de una costilla de un vacuno con una de equino? El vacuno es más ancho. El vacuno tiene costillas planas, ¿no? Así son planas las costillas. Ya, es cara, su cara es plana. Cara lateral. Y esta su cara Eso. tiende a circular, ¿no? Redondeada, circular. Este de acá, por ejemplo, son circulares, este es un poquito plana, pero de acá vuelta cambia, ¿no? Entonces esa descripción difiere una de otra. Ahora es importante nosotros como veterinarios definir la forma de los huesos. ¿Por qué será? ¿Ve? Automático eso. ¿Por qué será? Nos gusta definir diferencias entre los huesos.
de un equino con un vacuno. ¿Por qué será? De un perrito con un ovino, de un gatito con un conejo, no las paran por las adulteraciones de carnes. Matan un caballo, te sirven un bistec bien aderezado, bien cocinado, te lo comes, pero es carne de caballo. ¿No? Antes en la carretera te daban cabrito y te servían perro. Eso ha sucedido. Entonces, para saber, para conocer. ¿No? Entonces, una persona que sabe osteología ¿Sabe qué animales? le tira una chupada al hueso hasta donde pueda y lo identifica. No te van a servir ni una presa de tamañazo, ¿no? Un pedacito de costilla con su carne. Entonces ya sabes, has visto. Que la Dicen- costilla es plana y Ah, ancha. ese es Dicen, plano, el es bistec. De ternerita. Y es redondito, Sí, ¿no? sí, ¿Es redondito? este manito? Ah, no, es de caballo, me has dado. De equino. Cámbiame de presa, le estás confundido. Caballo. Entonces eso sucede. Entonces nosotros por la línea tenemos que saber un poco de histología o de osteología, porque desde el punto de vista histológico también se puede reconocer, pero no necesitamos más aparato, esto es en macro, no simplemente por observaciones óseas de los huesos. Y requiere cierta minuciosidad, pues, ¿no? Y conocimiento, ¿no? Pero sucede. Entonces, miren ustedes cómo se armoniza acá las vértebras, o perdón, las costillas con el esternón. Acá también se completa cartílago, y también se cumple el número de costillas verdaderas. Según lo que ven ustedes acá, ¿cuántas serían verdaderas? 8. Yo lo sigo al cartílago. Se unió. Me voy a la otra. ¿Llegó al esternón? No. Entonces acá se queda. Entonces de aquí para atrás son falsas. Cuento las falsas. 1, 2, 3, 4, 5. Total son 13. 8. 8 8 verdaderas y 5 falsas. ¿Tiene flotante? No. No. No tiene flotante. Solo el único perro que tiene. flotante es el canino y el humano. Entonces, entonces los modelos cuando quieren que se note más su cinturita, se hacen sacar la última flotante. Entonces queda más perfiladito acá, ¿no? Más los ejercicios ya se quedan, como dicen, cinturita de avispro. Te guardo. Ya, entonces acá podemos observar la forma que tiene el esternón del vacuno. Pero aquí hay 6 esternebras. Entonces acá vemos cierta unión. Esto es cartílago. Entonces las partes óseas del hueso están intercaladas, ¿no? Intercaladas. Igual esta es la apófisis sifoides y se proyecta con su cartílago acá que se ha doblado. Es apófisis sifoides o última esternebra y se completa con su cartílago del mismo nombre, cartílago sifoides. Entonces comparen este esternón de vacuno con este esternón de equino. Entonces se tiene una parte ventral que parece un barco pirata, algo así, ¿no?
Y por acá también están unidos sus cartílagos para las costillas verdaderas. Entonces no sé si por acá se note o por acá se note cuántas serán verdaderas y cuántas falsas para el quimo. Ahí está, llega. Entonces cuenta de ahí para adelante. 9. Entonces está repartido mitad mitad. 9 verdaderas y 9 falsas. Entonces así se completa prácticamente el estudio osteológico del tórax. Acá estamos con elementos separados y acá está todo junto. Entonces, el espacio que hay acá en este lugar se llama cavidad torácica. Cavidad torácica. Desde la primera hasta la última costilla. Entonces, yo me paro imaginariamente acá, ¿cómo lo defino? Sus límites de esta cavidad. Hacia craneal, hacia caudal, hacia dorsal, hacia ventral y a laterales. ¿Cómo lo defino? La volteo, pues. Ajá. Ya, yo me paro acá Ya. Así. y miro para adelante. ¿Cómo describo? Craneal, caudal. ¿Qué veo en craneal? Que se llama ese espacio entrada del tórax, que es la parte craneal de la cavidad. ¿Cómo lo defino? Primer par de costillas. Lo voy a definir porque está conformado, porque estamos estudiando Primer par de hueso. costillas. ¿No? Estamos estudiando hueso, entonces, ¿cómo está conformado desde el punto de vista óseo? El primer par de costillas. Es primer par de costillas, Ah. ¿ya? WhatsApp de tu madre. Miro para atrás, ¿cómo lo defino? Que es la salida del tórax, o la parte caudal. ¿También hay costillas? ¿También hay costilla? ¿Es una costilla? Sí. ¿Es falsa? Claro que es falsa. Pero es que número, la última, la penúltima. La U. Si es vacuno, es la 13. Si es la 18. Pero yo lo resumo en algo más sintético. Y digo la última costilla. Primera costilla y última costilla. Es el límite de la cavidad Pero hasta torácica. acá, hasta donde hay hueso. No. ¿Y esto cómo les dije que sí. se llama? Límites. Caudal. Ah, no. Entonces, la imbricación de los cartílagos costales. ¿Cómo se llama? Ah, es Arco arco costal. costal. Este es arco costal. Ya. Entonces ya saben cómo se define no arco entendí costal. nada más. Es la imbricación o unión del cartílago de qué costillas? Falsas. Es fakes. Costillas falsas. Puede Costillas ser de fakes. este lado derecho o de este lado Izquierda. izquierdo. Entonces yo ya estoy aplicando todo lo que vengo oyendo en la delimitación. ¿Qué sabes? O sea, Entonces tu craneal, costilla. primer Tu par, costilla solo es tu cavidad torácica, tu costilla caudal, tu cavidad última abdominal. Y es costilla igual aquí. y arco Este, costal. Ajá. Arco Yo costal. pensaba que Miro para no, arriba, ¿qué nada. cosa hay? ¿Cómo lo defino todo este sector de acá? Las vértebras. ¿Pero qué parte de la vértebra? Allá, ¿qué era? Aquí está todo este esqueleto. Todo esto. ¿Cómo se llama de la vértebra esta parte? Entonces son cuerpos de la vértebra. Son cuerpos de las vértebras.
torácicas. Miro para abajo, ¿qué cosa hay? Esternón. ¿Pero qué parte del esternón? ¿Dorsal o ventral? Dorsal. Dorsal. Parte dorsal del Sí, pues. esternón. Dorsal. Uy, sí. Porque si es ventral, Ajá, sería abajo. abajo. Pero tampoco puede ser, el esternón. Sí, puede ser el esternón, pero ¿qué parte? No, ¿qué es cara? Y miro para la lateral, de acá o de acá, Cara medial de cara medial de las costillas. cara Medial. medial De las costillas. de las costillas. ¿No? Entonces, esto es para la propia lateral. Pero si me voy por acá, es el arco o la curvatura de la Costilla. costilla. Y si me voy por acá, son los cartílagos. ¿De quién? ¿De qué costillas? Verdaderas, son verdaderas. Las que se unen al esternón son verdaderas. Entonces acá es cartílago costal de costillas verdaderas y esta curvatura son la curvatura normal que tienen las Costillas. por acá es un poco plano, ¿no? Bueno, entonces ya lo definí. Ahora, ¿por qué dirán ustedes tanta minuciosidad? Porque acá hay un músculo que está ubicado sobre estos cartílagos, que se llama transverso del tórax, que está sobre los cartílagos de las costillas ¿Verdaderos? verdaderas, acá. Pues yo tengo que definir esa parte para que cuando yo aprenda y dice que este músculo lo voy a encontrar en este lugar y debajo de este músculo está recorriendo así en forma larga debajo del músculo un vaso sanguíneo que se llama arteria mamaria interna, por acá, tanto para este lado izquierdo como el derecho. Entonces la importancia que tiene la ubicación interna de los cartílagos de las costillas verdaderas. La entrada del tórax va a servir para qué, según el pasaje de órganos. ¿Qué va a venir de la cabeza a la cavidad abdominal? ¿Qué órgano? Tráquea. Ya pasa la tráquea, pero ese es del respiratorio. Bueno, eso está. La tráquea pasa del respiratorio, llega acá a la altura del corazón y se divide en dos bronquios. Y cada bronquio ingresa a un pulmón. Del aparato digestivo a la cavidad abdominal, ¿qué órgano hay? El esófago. El esófago, ya lo hemos estudiado, hasta cuello. Entra por esta abertura del tórax. Entonces, por eso se llama entrada del tórax. Entonces ya tenemos por la abertura el pasaje de dos órganos de dos aparatos, tráquea y esófago. Como aquí es aparato circulatorio, el corazón está en esta cavidad, también van a haber vasos sanguíneos que van a salir del corazón hacia cuello, brazo. Entonces también va a dar lugar a salida de arterias, pero también va a haber una vena de regreso. ¿Cuál vena va a ingresar al corazón que va a venir de adelante? De la parte craneal. Vena. Entonces hay una vena grande, última, que se forma, que es la vena cava craneal. Y de atrás es la vena cava caudal. A poco vamos a ver cómo se forman cada una de estas. Ya, entonces todos esos elementos van a estar acá metidos en esta cavidad. Entonces nosotros tenemos que saber la base, el armazón, cómo es su comportamiento y qué va a albergar, para qué nos va a servir. Este conjunto de huesos
están unidos unos con otros, ¿sí o no? Los huesos están unidos unos con otros. Repito la pregunta. Todo este conjunto de huesos del tórax, arriba las vértebras, a los costados las costillas y abajo el esternón, ¿están unidos unos con otros? ¿Sí o no? Acá había un cartílago. Y acá había un cartílago. Entonces ya estamos hablando de articulaciones, o sea, de sin desmorología. Entonces ya vimos en antes, cuando se unía una vértebra con otra, ¿cuál era su medio de unión? Discos El disco intervertebrales. fibrocartilaginoso o disco intervertebral. Vertebral. Entonces ese va a ser la articulación entre vértebra Y ver. y vértebra. ¿Qué tipo de movimiento tiene? ¿Nulo, más o menos, o bastante? Más o menos. Más o menos. Lo que es de O movimiento moderado se llaman las anfiartrosis. La sinartrosis, sin Movimiento. es sin movimiento. Son los huesos de la cara y del cráneo. Y las articulaciones móviles o sinoviales están en los miembros anteriores y posteriores. Entonces es un movimiento moderado, por medio del cartílago. Aquí también hemos descrito que hay la unión de la costilla con la vértebra y lo hace mediante dos partes, la cabeza y el tubérculo. Entonces son uniones que están ahí, pero no tienen en sí una descripción como articulación movible, solamente se unen y están sujetas por tejidos que lo sostienen y ligamentos. Entonces va a haber aquí una articulación de la cabeza. ¿Con quién dijimos? ¿La cabeza con quién se une? En la vértebra. La costilla tiene cabeza y tubérculo, pero esos tienen que unirse con partes de la costilla. La cabeza se unía con la faceta y el tubérculo con la apófisis transversa. Entonces ahí se ve claramente la cabeza a la parte baja, que está entre vértebra y vértebra, y el tubérculo a la apófisis transversa, ¿no? Tienen el mismo comportamiento toditas. Entonces es una articulación de tipo, bueno, no podemos decir que es sinovial porque no tiene un movimiento muy pronunciado, son pequeños movimientos que hace. Pero acá sí hay articulaciones también que no son propias del movimiento con tejido sinovial, pero son de hueso con cartílago y cartílago con esternón. Y ahí vienen los nombres. Esta, como dijimos que se llama, de costilla con cartílago. Condrocostal. O si queremos al revés, costo condral. Y la otra va a ser entre cartílago y esternón. ¿Cómo le pondremos el nombre? Condro es sinónimo de cartílago. Todo ser condro y esternal. Condro esternal. Si le queremos cambiar al revés, no se oye bonito, ¿no? Entonces simplemente nos quedamos con condro y esternal. Y para no confundirnos, también decimos condro costal, porque el cartílago está en medio. Condro. Con esternón y con costilla. Entonces, esas son las articulaciones que hay acá. Entre esternebra y esternebra, hemos dicho que hay cartílago también, cartílago de unión que lo une una con otra esternebra. Entonces ya tenemos acá el armazón con su movimiento. ¿Qué nos falta para ver que estas costillas se muevan? ¿Quién lo va a mover a la parte ósea?
Músculos. Tiene que ser en forma obligada los músculos. ¿Pero qué tipo de músculos? Los que están en contacto con los huesos, Esqueléticos. esqueléticos o Estriados. estriados. Esqueléticos o estriados. Entonces ya ese es tema de la miología. Entonces la miología va a estar con grupos musculares a partir de la apófisis transversa. Si decimos grupo epi, van a estar de la apófisis transversa para Arriba. arriba. El grupo hipo, de la apófisis transversa para abajo. Entonces acá ya hemos visto la salida de un nervio espinal con su rama dorsal Y ventral. y su rama ventral que toma el nombre de nervio Intercostal. intercostal. Entonces acá imaginariamente nos vamos a ver que por el borde caudal de cada costilla está bajando un nervio intercostal. A toditos. Allá del primero al 13º. Y si le pongo acá un músculo, ese nervio va a pasar de ese borde al músculo, va a inervarlo. Entonces, si el músculo agarra desde la primera hasta donde alcanza mi mano, 1, 2, 3, estará a la altura de 4 costillas. Entonces, ese músculo va a estar inervado por 4 nervios Intercostales. intercostales, porque está acá. Si hay otro más grandazo por acá, se servirá de los otros que están más arriba. Y así sucesivamente. Esa va a ser la inervación de un músculo del tórax. Entonces, ¿quién inerva a los músculos del tórax? Los músculos intercostales. Pero nervios. El nervio Intercostal. ¿Pero qué rama? ¿Dorsal o ventral? Dorsal. Ventral. Si está acá Ventral. abajo, es ventral. Pero si está acá, es rama. ¿Por qué me haces caso? ¿Ya? Entonces ya estamos viendo el comportamiento A mí se me de los músculos que están ubicados. Estos espacios se llaman intercostales. Están entre costilla y costilla. Y están ocupados acá por un músculo que también toma el nombre de músculo intercostal. Pero estos músculos están tejidos con dirección en dos lados. Hay un músculo que está en este sentido y hay un músculo que está en este sentido. Y los dos se llaman intercostales, pero el que está más encima se llama externo y el que está debajo se llama interno. Entonces son los dos intercostales que van a cubrir este espacio intercostal. Sobre esos ya van a haber otros más grandes, ¿no? Entonces ya estamos viendo dónde están ubicados los músculos intercostales. ¿Ya? Eso que hemos explicado así igualito está también para esta especie y está en más pequeñito para nuestro canino que vamos a disecar. Exactamente igual. ¿Ya? Entonces, este lo explicamos más grande porque se aprecia más, pero tienen lo mismo, tienen igual. Esta parte de las apófisis espinosas, estas de acá, torácicas, determinan la alzada o la altura del animal, pero con la cabeza abajo. Si lo alzas la cabeza queda más arriba. No, la alzada se toma a la altura de la apófisis espinosa. Pero ¿cuál es la más alta? Si acá trazo una línea más o menos ahí, ¿cuál sería la altura más alta? ¿De qué número de apófisis espinosa? ¿De la primera, de la segunda, de la tercera? O de la cuarta. Este ya tiene que estar a nivel horizontal, ¿no es cierto? Entonces, más o menos la literatura dice a la altura de la tercera. Tercera apófisis espinosa se toma la alzada o altura del Va subiendo. Si ven acá, ven una subida y una bajada, ¿no? La tercera. 1, 2, 3.
tercera. Entonces esa también es la ubicación para tomar la altura. Entonces son las características que tiene todo este sector del tórax. Y también se toma la medida con la cinta bovenométrica o bovinométrica para calcular el peso de un vacuno. Entonces, sabiendo dónde es la altura, no le vamos a poner la cinta por acá, ¿no? Ni le vamos a poner muy acá, tenemos que ponerlo a la altura de donde marca la alzada. Y se hace en forma perpendicular hasta atravesar el esternón. Entonces se mide y eso se traduce ya en la tabla y marca ahí el peso aproximado de ese vacuno, ¿no? Esto es con fines de hacer cálculos para dosificaciones principalmente, ¿no? O aplicación de algún medicamento que recomiendan de acuerdo a peso. Entonces se utiliza esa técnica. Entonces ya cuando les manden, a ver, mídeme el diámetro torácico, se llama, el diámetro torácico. Ya tienen que ubicar la alzada, o sea, la parte más alta. Y en forma perpendicular pasar por el esternón hasta el otro lado. Ya no lo vayan a estar midiendo en la propia panza. Entonces, eso es todo lo que corresponde a la osteología del tórax. Ya, si quieren, comparan ahí en los esqueletos lo que hemos